Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin y en este video te traigo unas sugerencias de métodos de cocción para tus alimentos. Sí, te voy a sugerir más unos métodos de cocción por encima de otros y básicamente los vamos a dividir en dos tipos: los que van a usar agua caliente y los que van a usar calor, ya sea por algún método que produzca calor o por algún método de combustión a fuego directo o a fuego indirecto. Entonces, por ejemplo, con los de calor vamos a tener, por ejemplo, los asados que son un tipo de método de cocción a fuego directo o indirecto, como vamos a encontrar un asado a la plancha, asado a la parrilla, asado a las brasas, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, vamos a tener también los horneados que no son un tipo no usan fuego directa o indirectamente, usan calor generado. En este caso puede ser un horno de gas u otro tipo de horno. Puede ser, por ejemplo, una freidora eléctrica, que es un tipo de horno eléctrico que por medio de una resistencia genera calor y por medio del aire hace que circule ese aire caliente por todo el alimento y se pueda cocer de manera uniforme. Esos son tipos de horneados. Y hay que mencionar, cabe recalcar que cada diferente método de cocción va a cambiar las características organolépticas del alimento, es decir, su aroma, su sabor, su textura, y mencionando también las diferentes especias que se puedan usar, las diferentes salsas que se puedan emplear en el proceso. Eso va a incluir otros alimentos como el contenido de sal, si se usan aceites para algún tipo de vinagreta, salsa que pueda acompañar las carnes con las que se puedan marinar. Eso va a incluir. Pero hablando meramente del proceso y del método de cocción, estos son los más saludables por el método en sí mismo, pues no emplea algún agente graso, algún tipo de grasa. Entonces, esos serían los dos métodos de cocción por medio de calor o fuego indirecto que vamos a sugerir en esta ocasión. Los que van a usar agua caliente van a ser, por ejemplo, el hervido. El hervido se sugiere definitivamente. Y también vamos a encontrar un tipo de, por ejemplo, va a estar el escalfado también, o el pochado, que es lo mismo. La diferencia es que cuando tú hierves algo, lo hierves en agua. Algo hervido se hierve en agua caliente, en agua que antes de ebullir, así de caliente, antes de su grado de ebullición. El escalfado va a ser entonces un método de cocción que se va a emplear para de igual manera cocer desde verduras hasta carnes, huevos, pero en un caldo, ya no en agua simple caliente, sino en un caldo. Esa va a ser la diferencia de un escalfado. Y esa misma, como por ejemplo, cuando aquí en México que se prepara birria, la birria se prepara en un tipo de caldo muy rico que lleva toda una preparación, pero esa carne, una vez cocida, se saca para prepararse de otra manera en forma de tacos, y esa es una forma de escalfado. Pues la carne no se hierve en agua simple, natural, sino en un caldo ya preparado previamente. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que las sopas que preparemos, pues va a tener mucho que ver la cantidad de aditamentos que usemos. Por ejemplo, condimentos como concentrados de pollo, concentrados de este tipo, que van a ser altos en sodio. Entonces, quitando todos los aditivos y quedándonos únicamente con el método de cocción, pues bueno, se van a sugerir también hervidos en agua y escalfados en algún tipo de caldo de tu preferencia. Vamos a tener entonces también cocidos al vapor, que va a ser entonces estos alimentos que se cocen aprovechando
el gas, el vapor que se produce llevando el agua a su punto de ebullición, en el cambio físico que sufre el líquido a gas. Entonces vamos a aprovechar el vapor para cocer los alimentos. También cuando cocemos al vapor vamos a usar, y en cualquiera de los métodos de cocción vamos a usar diferentes tipos de condimentos, ya sea antes, durante o después. Vamos a tener también los escaldados. El escaldado se usa principalmente para quitar, por ejemplo, las cáscaras de algunas verduras, como los tomates, como los ejotes, el apio, y pelar estas cáscaras delgadas que tienen. Y el escaldado es un método de cocción en el cual se lleva el agua casi al punto de ebullición, y entonces tú pones el alimento por unos segundos o unos minutos, cual sea el propósito de escaldado, y lo sacas. Es un breve tiempo el que se mantiene el alimento dentro del agua hirviendo, y bueno, esto da otras características también organolépticas. Por ejemplo, tú puedes escaldar unos brócolis por determinado tiempo, y te van a quedar un poco más crujientes a que si los llevas a que si los dejas varios minutos hirviendo. Van a quedar más suaves. Quizá te sirva dejarlos más minutos hirviendo para hacer quizá una crema donde los vayas a licuar, pero si te los vas a comer enteros y prefieres la textura crujiente, pues podrías preferir escaldados mejor, si es el caso, ¿verdad? También vamos a tener los estofados. Y en un estofado se caracteriza por tener una cantidad mínima de agua, una cantidad mínima de grasa y elementos como una carne y verduras, y que todo eso se cosa, y principalmente con los jugos de la verdura. En un estofado va a incluir, no necesariamente, pero ayuda mucho los jitomates, pues son ricos en agua, y eso va a ayudar a que se cosa muy bien el alimento en el estofado, y al final te va a quedar un preparado no muy líquido, algo espeso, y ese sería el estofado, e incluyendo los condimentos de tu preferencia, ¿cierto? Antes, durante o después del proceso. Y por último, en estos métodos de cocción que vamos a sugerir van a estar también los braseados, que no es cocer a las brasas. Un braseado es cocer, por ejemplo, en una olla de hierro cerrado herméticamente. Un braseado es, por ejemplo, cocer en olla express. Eso es un braseado, algo que se sella herméticamente y se cose allí dentro. Principalmente se usa para piezas grandes, aves enteras, piezas grandes de carnes, ¿no? Principalmente. Y bueno, a partir de aquí vamos a tener los demás u otros métodos de cocción, como el salteado, por ejemplo, que ya van a usar agentes grasos, y no es que sean menos saludables o no, porque necesitaríamos ver el agente graso que se está usando, el tipo de carne que se está usando, ¿no? Qué porcentaje de grasa tiene, qué porcentaje de músculo es. La cuestión aquí es simplemente observar y reconocer que en un salteado, por ejemplo, y de aquí en adelante ya van a contener un agente graso. Un salteado es poner un alimento cocido, ya sea una carne o unas verduras, y saltearlas con un agente graso, es decir, pasarlas por un agente graso y calor, ya sea margarina, mantequilla, algún tipo de manteca de origen animal o vegetal, y darle ese salteado, ese baño con el agente graso, y que adquiere entonces pues esas características que le van a aportar el agente graso, ¿no? Que van a enriquecer sus características organolépticas, su color, su aroma, su sabor,
Vamos a tener también los fritos y de los fritos pues, pues están también los empanizados y los capeados, y estos, aunque no se pueden satanizar y no se van a satanizar, en comparación con los métodos de cocción que acabamos de mencionar, sí terminan siendo más saludables, y por eso es que se están sugiriendo por encima de los otros. Aunque no se pueden negar las características de nuevo organolépticas que tienen los fritos, el sabor crujiente, el sabor a la grasita, ¿no? La grasa aporta a la lengua, a la experiencia de comer, pues aporta lo suyo, aporta saciedad en la boca, aporta saciedad también en el estómago, aporta aroma y aporta, por supuesto, también agente calórico, un agente calórico que es lo más importante aquí, que es lo que no tiene un hervido, un asado y todos los anteriores mencionados métodos de cocción, que sí tiene entonces un salteado, un frito, capeado, empanizado. Esa va a ser la mayor diferencia principal, el aporte calórico que van a incluir por medio de la grasa, en este caso por medio del agente graso que se esté usando, ya sea aceite vegetal o alguna grasa animal. Entonces, con esto pues ya sabes cuáles métodos preferir, siempre un hervido, un horneado, un asado a la plancha, a la parrilla, a las brasas, un escalfado, ¿cierto? O hacer estofados. Y por qué no también de repente darse los gustos, ¿no? Con esos alimentos fritos, pero tenerlos muy en cuenta, porque también por eso no podemos satanizarlos ningún alimento, porque no va a ser lo mismo un pollo frito a unas papas fritas, ¿verdad? El almidón que contienen las papas, los frijoles y este tipo de alimentos, pues se sugiere mejor hervido, funciona mejor en el cuerpo y se utiliza mejor hervido que frito, que unas papas fritas, mejor unas papas hervidas a unas papas fritas. Pero en cuestión de la carne, bueno, por lo menos, aunque es el pollo, en este ejemplo del pollo puede ser cualquier carne, de cerdo, de res, de lo que sea frito, pues bueno, por lo menos está conservando algo de su contenido proteico, algo de las proteínas que contiene está conservando, pues es un músculo al final, ¿verdad? Y no se está degradando todo por medio de la fritura. Pero el almidón sí que no es tan resistente como las proteínas en el proceso de fritura. Así que bueno, ya lo saben, familia, amigos. Esto ha sido todo por ahora, ha sido un placer, nos vemos en la siguiente, que todo marche bien, suscríbete, dale a la campanita para que lleguen la notificación de los videos que vamos lanzando, y bueno, que se encuentren muy bien, gracias, hasta luego.